desnutrición, ¿sí? Aunque de repente nos digan que México es el segundo país con más obesidad en el mundo, sí, igual tenemos un problema muy serio de desnutrición en varios estados del país, sí, y obviamente la obesidad en este país se debe a una malnutrición, sí, que también es importante recalcarla. Cuando yo era estudiante, sí estaba muy de moda la desnutrición severa. De hecho, todavía en mi servicio social, hace ya, ay, caray, cerca de 20 años, me tocó ver niños desnutridos. Era un problema muy serio porque eran niños auditados, les decía yo, porque, cómo me daban lata en el servicio por esos niños, porque había que subirlos de peso. Era una meta, ¿no? Y existía el programa de oportunidades en ese tiempo y, y les mandaban unas leches en polvo a los niños, que es que para enriquecer su alimentación y para subirlos, y yo me acuerdo que a los niños no les gustaban y se las regalaban a otros niños que estaban bien nutridos, entonces me los inflaban porque estaban, para ellos sí sabían buenas, entonces era un show, ¿no? Y obviamente la desnutrición era un problema serio de salud en México, sigue siendo en muchas regiones, en regiones serranas sí, del país, donde los servicios de salud no llegan adecuadamente, no hay unos adecuados hábitos higiénico-dietéticos y obviamente, pues bueno, la idiosincrasia, ¿no? Y la pobreza. Son muchos factores que se agregan, pero obviamente lo vamos a seguir viendo porque pues obviamente vivimos en un país muy diverso en cuanto a estatus económico, en cuanto a educación, en cuanto a geografía, en cuanto a política. Entonces, mientras sigamos siendo así, vamos a seguir viendo este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuál es la base del problema? La base del problema es una malnutrición proteíno-energética, ¿sí? Entonces, este es un problema muy serio en muchos países de América Latina, de Asia, ¿sí? Medio Oriente, África, no se diga, ¿sí? Donde la carencia de alimentos adecuados, ¿sí? Es la causa principal. Aquí es donde yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes toman refresco al día? ¿Sí? Se tomen un refresco al día, ¿no? No importa la cantidad, pero tomen un refresco al día. Y lo contrapongan contra cuánta agua toman al día. O sea, desde ahí ya empezamos a tener ese tipo de disyuntivas, ¿no? Y si nos damos todavía más, le rascamos más al problema, pues obviamente cuántos alimentos con valor proteínico, energético ingerimos de alto valor, pues obviamente todavía esto se complica más, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para el diagnóstico de una desnutrición, una malnutrición, ¿sí? Es una malnutrición, ya mejor dicha, ¿no? No tanto como desnutrición, sino una malnutrición, ¿sí? Y obviamente, es importante conocer los antecedentes, ¿sí? En, en, en la historia, ¿no? Y decir cómo es que en México teníamos una malnutrición y seguimos teniendo una malnutrición, ¿no? Pero la extrapolamos hacia el otro extremo. ¿Sí? Muchos niños obesos que vemos ahorita siguen estando malnutridos porque no
comen lo que debieran de comer, o sea, lo que está indicado para su edad, para su cuerpo, para su actividad física y mental. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos debe de importar. Y obviamente el término de malnutrición proteíno-energética, ¿sí? Se manifiesta con dos padecimientos que en algún momento les va a tocar verlos porque sigue habiendo. ¿Sí? Solo es cuestión de observar los cinturones de miseria que hay en las ciudades. ¿Sí? Es importante de repente darse una vuelta, ¿sí? Por todos esos, lo que en salud pública llamamos cinturones de miseria. ¿Sí? Y observar, ¿no? Observar este tipo de padecimientos, ¿no? Donde vemos a un paciente con kwashiorkor o un paciente con marasmo, ¿sí? Un marasmo nutricional. El kwashiorkor es donde está caracterizado por una presencia de edema, ese tipo, la imagen que veíamos al principio, donde el niño con el abdomen prominente, abombado, ¿sí? Y el marasmo nutricional que se distingue por una aguda emaciación, o sea, un consumo exagerado. Esos sí son los que se les ven todos los guasitos, flaquitos, ¿sí? Y obviamente estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Obviamente, aquí en el cuadro clínico, pues obviamente vemos la comparación, ¿no? De de, de tanto el marasmo como el kwashiorkor, ¿no? Que son digamos, la parte final de este estado de malnutrición. Entonces, de acuerdo a la clasificación que domina Wellcome, sí, podemos entender que vemos a los niños que están en una prevalencia, ¿no? Entre el 15 y el 50% de los niños no tienen una evidencia de malnutrición, entre el 20 y el 40 podrían tener una malnutrición leve, ¿sí? Y vemos que se empiezan a juntar estas dos líneas donde hay una carencia energética y una carencia proteica, ¿sí? Y obviamente la malnutrición moderada, ¿sí? Donde entran el 10 al 25% y el 5% restante es una malnutrición grave, donde ya vemos a los pacientes que caen en un marasmo o en un kwashiorkor, ¿sí? Y vemos que la carencia energética y la carencia proteica se llegan a juntar, ¿sí? Y obviamente es importante, es relevante que veamos esto cuando analicemos un paciente, que llegue a nuestra consulta, que lo veamos en el hospital, que lo veamos en nuestro servicio y que identifiquen en qué estado de malnutrición está, porque hay que corregirlo, ¿sí? ¿Qué es el marasmo? Es un tipo de desnutrición energética severa, acompañado de una emaciación, que es una flaqueza exagerada. ¿Sí? El marasmo nutricional predomina más que el kwashiorkor, ¿sí? Y realmente no hay una ciencia exacta que nos diga por qué un niño desarrolla más un síndrome que el otro, ¿sí? Creo que hay tiene que ver también con la distribución geográfica, algo que con la cultura, ¿sí? La genética. Entonces son muchos los factores que juegan para que estos niños desarrollen uno o desarrollen otro, ¿no? Entonces, un niño con marasmo, pues parece así completamente escuálido, es como decimos, ¿no? La, la carnita pegada al hueso. Sí, el peso corporal es poco, tienen una piel seca, los pliegues de la piel están sueltos, pueden verse hasta colgantes, ¿sí? No hay tejidos adiposos en áreas normales donde debería haber depósitos grasos, ¿no? De entrada a la cara, ¿sí? Aquí en los pómulos, en, en las caderas, en las manos, ¿sí? Entonces, es importante observar esto, ¿sí? Están irritables, están muy hambreados estos pobres niños,
Sí, puede haber bandas alternadas de pelo pigmentado y no pigmentado por los cambios por la afectación por la desnutrición, ¿sí? Recordemos que tiene una anemia muy severa. Y obviamente hay una falla en el crecimiento. Estos niños tienen un crecimiento corto, ¿sí? Entonces es importante observar esto. Sí, obviamente vemos una falta de macronutrientes, ¿sí? Y no a una escasez de micronutrientes, ¿sí? La carencia de energía es la más importante y más común que la carencia de proteína. ¿Sí? Entonces, no comen alimentos con una valor energético importante. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos visualizar? Muy fácil. Sí, les voy a platicar de un pacientito que tuve en el servicio social y ese niño me ayudó a entender por qué la malnutrición, ¿no? Un niño de una comunidad metida en la Sierra de los Agustinos, ¿sí? Le tomaba a la mamá llevarlo a revisión, cerca de 2 horas caminando, ¿sí? Porque aparte había un camión una vez a la semana de esa comunidad, a la comunidad en la que yo estaba, que estaba al pie de la carretera, ¿sí? Entonces, le tomaba 2 horas, poco más de 2 horas llevarlo caminando al niño a valoración. Y esa señora era beneficiada por el programa de oportunidades, ¿no? Y obviamente le daban una beca y le daban las leches estas que les menciono. Y había algo muy característico en este niño, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre estaba bajo de peso, bajo de peso. Tenía una desnutrición, una malnutrición, salió de severa, se fue a, este, a moderada y de ahí subía y bajaba, ¿no? Y entonces, cuando entrevistaba al niño, en ese tiempo el niño tenía 4 años, creo, le pregunta a la mamá, ¿qué le da de comer? ¿No? Pues a veces le doy un taquito, así decía, un taquito de frijol, un taquito de nopales, porque había poco recursos en casa, ¿sí? Y era lo que comía el niño, ¿sí? Un taco, un taco. Difícilmente había carne, ¿no? No había suficientes verduras, obviamente menos iba a haber fruta, pero llegaba el día de la beca para este niño, para la mamá. Tenía que bajar al centro de salud porque ahí llegaban las autoridades del programa que les menciono y formaban a todas las mamás y les daban su beca, ¿no? O sea, les daban su dinero en efectivo. Y era un correr del niño a la tienda por un danonino, unas papas, un pan, un chocolate. O sea, ¿qué pasaba? No había un alimento con adecuada carga energética, ¿sí? Este niño se desvivía cuando llegaba a la beca por comer cochinadas, no comer cosas que lo iban a nutrir mejor, ¿no? Y obviamente la mamá igual, así, pues bueno, pues ya llegó la beca, pues vamos a gastárnosla en comida chatarra. Y ese era el problema, ¿no? Eso era un problema muy serio con este niño, que fue lo que entendí, ¿no? Nivel educativo, nivel socioeconómico, idiosincrasia, todo eso, ¿no? Y este niño realmente difícilmente iba a salir de ese borderline si no había un cambio radical en casa, para que entendiera la mamá que lo que le daban lo invirtiera adecuadamente, ¿sí? Entonces, esto, esto es importante entenderlo, jóvenes, porque nos vamos a enfrentar a, a muchos niños así ahorita en México, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente nos bombardean con una serie de anuncios, de productos, de comida rápida, que realmente la mercadotecnia sabe hacer su trabajo, ¿no? Y es importante entender esto,
¿sí? Entender el contexto social, el contexto, sí, porque de ahí radica el éxito del tratamiento que ustedes le den, ¿sí? Entonces, hay que identificar si hay algunos factores que contribuyen a la malnutrición, ¿sí? Desde el tipo de habitación, los accesos a los servicios, el nivel educativo de los padres, este, qué accesos tienen a alimentos, todo eso es muy importante. Y obviamente los intrínsecos para el niño, como son, si fue un niño prematuro, tuvo bajo peso al nacer, tuvo alguna enfermedad la mamá durante el embarazo, hubo una lactancia, cuándo fue el periodo de lactación, cómo se incluyó a la dieta de la familia, todo eso es importante, ¿sí? Cabe mencionar en estos casos, si cuando ustedes hagan el interrogatorio a los antecedentes perinatales, los antecedentes neonatales, ¿no? De este niño, ¿no? De cómo nació, a qué edad se sentó, a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad gateó, a qué edad caminó, para que vean si hubo desde el principio un retraso en esto del crecimiento, ¿sí? Y cómo fue alimentado en ese transcurso, ¿sí? Para darnos una idea de si ya la deficiencia la venimos arrastrando casi desde el nacimiento o desde antes del nacimiento, ¿sí? Para darnos una idea de qué es lo que debemos de corregir, ¿sale? Y obviamente, pues bueno, pasando al otro padecimiento, que es el kwashiorkor, que es una de las formas más serias de la malnutrición, ¿sí? Que observamos en los niños entre 1 y 3 años de edad, ¿sí? Que es una carencia de proteína. Obviamente hay una carencia de potasio, una retención de sodio, ¿sí? Que esto condiciona un edema en los pacientes. Pues obviamente recordemos que la proteína nos da la presión oncótica. Si no hay proteína, la presión oncótica disminuye y hay una extravasación del líquido hacia el tercer espacio. Entonces estos pacientes cursan con un edema, ¿no? Entonces, en los países africanos es donde más vemos esta evidencia, ¿no? de esta enfermedad, ¿sí? Porque no hay una adecuada alimentación proteica. En México lo vamos a ver, sí, lo hemos visto. Yo alguna vez vi uno en León, cuando era estudiante, sí, era de una comunidad cercana a León, sí, que precisamente estaba en el cinturón de miseria, y realmente la malnutrición era bárbara en estos chiquillos, ¿no? Si el niño que yo les mencionaba comía un taco de frijol, un taco de nopal, un taco de lenteja, pues ahí tenemos algo de proteína. En estos pacientes no. En este paciente no comía ni frijol, ni lenteja, nada que tuviera proteína, ¿no? Entonces, de ahí ya radica mayor el problema. Hay que tomar en cuenta la historia clínica del niño, los síntomas, qué signos se observan, ¿sí? Todos los pacientes con kwashiorkor presentan un edema, ¿sí? Entonces, vamos a observar los cambios en el color del pelo, va a haber un retraso psicológico, psicomotor, ¿sí? Las extremidades se van a ver muy delgadas, obviamente va a haber una anemia. Estos pacientes cursan con diarrea porque obviamente no hay una absorción adecuada, ¿sí? Hay dermatosis, ¿sí? Y pigmentaciones o hipopigmentaciones. Y obviamente hay edema en las extremidades y el edema en el abdomen, ¿no? Entonces es importante observar esto en los niños, ¿sí? Para que observemos, ¿no? Y les digo, me acuerdo que este niño, cuando nosotros lo detectamos, estábamos haciendo el servicio social universitario, nos mandaron a hacer unas encuestas cuando éramos estudiantes a esta colonia muy alejada que ahorita ya debe estar más cerca de la ciudad, ¿no? Y observamos que vimos un niño, ¿no? Todos los veías flaquitos, chiquitos, pero estaba hinchadito y fue que nos llamó la atención. Y de hecho lo mandábamos al hospital a estudiar, ¿no?
Y sí tenía alguna alteración genética, ¿sí? Que lo hacía desarrollar el kwashiorkor contrariamente. De hecho, tenía otros hermanitos que tenían malnutrición y era el marasmo, netamente marasmo. Pero este niño sí había desarrollado un kwashiorkor. Y tenía el edema y tenía el vientre abultado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llamó la atención de este niño. Sí, y obviamente hay teorías, sí, sobre qué puede pasar con estos kwashiorkor, que tiene que ver con radicales y tratar de atenderlo, ¿no? Créanme que la malnutrición es un padecimiento complicado, así como la diabetes, ¿eh? Como la hipertensión, como la dislipidemia, porque tienes que hacer muchos cambios, en la persona y en su entorno. Entonces, ¿cuestan mucho trabajo? Sí, cuestan mucho trabajo. Entonces, es importante tener la paciencia de reeducar a la gente, ¿sí? Sobre lo que tienen que cambiar. Sí, obviamente todos estos niños que llegan a una malnutrición grave, pues obviamente hay que hospitalizarlos, ¿no? Porque hay que hacerles estudios y tratar de cambiarles un poco la patología, ¿sí? De mejorar la patología, ¿sí? Y obviamente, pues hay que implementarles una alimentación, adecuada para que haya, una estimulación en el metabolismo, ¿sí? Y obviamente, una rehidratación, ¿sí? No crean que es así de que, ya encontré un niño con marasmo o kwashiorkor y le voy a inventar 20 tacos de pastor. No, tampoco funciona así. Sí, de hecho, la inclusión de estos pacientes a un nuevo plan de alimentación es muy gradual, sí, porque igual le va a dar diarrea, le va a dar dolor abdominal, le va a pasar mil cosas, ¿no? Entonces no podemos así como que identificar de, ay, pues sí, ya mejor, vamos a invitarle una carnita asada al niño. No, no funciona así, ¿sale? Entonces es importante que este cambio en los pacientes pues obviamente sea muy gradual, ¿no? Hay que tratar la hipotermia porque obviamente estos niños no tienen de dónde sacar energía y obviamente recordemos que estos pacientes tienden a tener hipotermia, ¿sí? Este, Hay que ver qué medicamento ocupa porque muchos de estos niños vienen muy parasitados, ¿eh? Extremadamente parasitados. Yo recuerdo uno en mi internado, un niño delgadito, así que llegó y me dice, en el momento en que lo estaba explorando, yo era interno, vomita, así, vomita. Un vaso como de este tamaño, así, jóvenes. De este tamaño mi vasito, ¿eh? Así, así. De lombrices, de puras áscaris. Lleno de áscaris, ¿sí? Y la mamá aplaudiendo, ay, bendito Dios, ya las echó, doctor. Dice, todos mis hijos las han echado, menos este que traigo aquí a mi lado. Este niño nunca las ha echado. Y yo por dentro así como que dije, pues se me hace que es el único niño que no está parasitado, ¿sí? Pero en mi vida yo había visto tantas áscaris como ese niño que literal, como dice el Tai Lara de parasitología, ¿no? Que literal el niño por la boca y por la nariz las echa así, así. Descripción gráfica. El niño vomitó y por la nariz así. Y todavía le queda una aquí moviéndose y pum, se cayó. Entonces era muy impresionante ese tipo de padecimientos. Obviamente el niño estaba extremadamente parasitado. No subía de peso por la cantidad de parásitos que tenía.
Entonces hay que tratar la enfermedad de base para corregir este estado de malnutrición, ¿no? Por eso les pongo este mensaje. No hay dos niños con necesidades idénticas. No es todos los niños de marasmo, todos los niños de kwashiorkor, todos los niños de malnutrición. No. Hay que identificar la necesidad que tiene el paciente. ¿Sí? Muchas veces les digo es por una enfermedad de base, una enfermedad genética, una fibrosis quística, un problema de mala absorción, algo tienen, ¿sí? Entonces hay que identificar por qué mi niño está mal, tiene este estado de malnutrición, ¿sale? Y no solamente porque no coma lo necesario, sino puede tener una enfermedad de base que sea la que nos esté manteniendo este estado en el niño, ¿no? Ok. Aquí, a ver, ¿listo? Sigue. Y entonces, ¿cuál es el pronóstico? Sí. Es muy importante tener en cuenta esto. Cuando nos llega un niño extremadamente desnutrido, el riesgo de que fallezca es alto. Aparte de que agarre una infección intrahospitalaria, es alto. Sí, hay que identificar la enfermedad que determina el pronóstico. Sí, yo todavía vi hace 3 semanas a una niña tenía 8 años de edad, pesaba 9 kilos, tenía una hidrocefalia, estaba completamente consumida la niña y falleció, ¿no? Falleció ahí conmigo por el hecho de la lesión, o sea, el daño cerebral que tenía. Tengo otro pacientito ahí caminando, chavita, sí, que tiene también una alteración cerebral, sí, una hidrocefalia. Es un niño de 7 años y pesa 8 kilos. Sí, y ustedes lo ven y es una cochinadita este tamaño. La cabeza es más grande que su cuerpo, yo creo. Y tiene toda la piel pegada a los huesos. Entonces, y come una nada el pobre chiquillo, ¿no? Entonces, este tipo de padecimientos, sí, es complicado de tratarlos, tratar la enfermedad de base, sí, y obviamente es mucho batallar con la familia sobre qué es lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto al momento de plantearles un pronóstico. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues obviamente es un reto enorme, ¿sí? Muchas veces a las dietas basadas en cereales tratan de mantener esta alimentación, ¿sí? Y hay que implementar un plan de alimentación muy estricto, muy directo hacia cada paciente, ¿sí? Y obviamente se tienen que hacer acompañar de un especialista, ¿no? Un especialista en nutrición, porque realmente nosotros conocemos muy poco sobre nutrición, ¿no? Entonces es importante apoyarnos en los profesionales y que los lleven de la mano sobre cómo van a alimentarse, porque si no, no va a haber un éxito en el tratamiento. ¿Sale? Vamos a ver ahora obesidad. Ahora nos vamos hacia el otro lado. Sí, vamos a hablar un poquito sobre la obesidad, que es una pandemia también, la obesidad a nivel mundial, por el hecho de que nuestros hábitos higiénico-dietéticos y activacionales se han modificado muchísimo por el ritmo de trabajo, los, los cambios climáticos, eh, los factores extrínsecos como la movilidad que tenemos que realizar hacia los centros de trabajo y todo eso, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto para diagnosticar una obesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que pensar en todo lo que acá